Buenos días a todos los alumnos. Bueno, hoy vamos a iniciar con este video la unidad temática número 2, denominada hidrología agrícola. Lo vamos a dividir este tema en dos videos, o sea, sería la primera parte. La hidrología en general es una ciencia que estudia la distribución del agua en la naturaleza, en la tierra, y sus reacciones físicas y químicas con otras sustancias existentes en la naturaleza y su relación con la vida en el planeta. Esta es un poco la definición básica de hidrología. Eh, en general, la división de esta hidrología, de esta ciencia, la podemos dividir en dos ramas muy globales, que serían la hidrología general o descriptiva y la hidrología aplicada, que puede ser a su vez hidrología agrícola, urbana, vial, forestal o de aguas subterráneas. Entonces, bueno, nosotros en esta materia vamos a ver la hidrología agrícola, que sería parte de la hidrología aplicada. Esta hidrología agrícola se define como el estudio o es el estudio de los componentes del balance hídrico de los suelos y el manejo de agua, especialmente en el riego, el drenaje y en cuencas en general. O sea, nosotros vamos a ver cómo el agua, de alguna manera, interviene en los procesos de estos balances de agua, como ya vieron en la edafología, en los suelos y en general aplicados a tecnologías como el riego, el drenaje y al manejo de cuencas en general. Para retomar para retomar este ciclo hidrológico que vimos en el primer video, la primera clase, podemos decir de que decíamos que había en este sistema o en este ciclo hidrológico había variables de entrada y variables de salida. Y estas tenían interrelación, es decir, que la precipitación podía escurrir prácticamente o caer agua dentro de los cursos de agua, parte se podía evaporar, parte podría estar interceptada foliarmente por los vegetales y esos vegetales a su vez evaporar parte de esa agua. Eh, Después de esa intercepción foliar, a través del goteo, podía pasar a partes inferiores y constituir parte de ese segundo almacenamiento que sería el almacenamiento superficial. La intercepción foliar también puede, a través de la conexión de goteo, puede llegar a, digamos de alguna manera, escurrir en forma superficial, ir al escurrimiento superficial y el almacenamiento que queda en la superficie también puede evapotranspirar, por lo tanto sale de este almacenamiento hacia el sector, digamos, de la transpiración o evaporación, de acuerdo como sea, si hay vegetación o no hay vegetación. Luego de ese almacenamiento superficial también puede ir al escurrimiento superficial, engrosando todo el agua que va a escurrir por sobre la superficie. Y de este almacenamiento superficial, a través de un proceso de infiltración, puede ir al tercer almacenamiento, que es la humedad del suelo. Es decir, que tenemos un primer almacenamiento, que es la intercepción foliar, un segundo almacenamiento, que es el almacenamiento superficial, y un tercer almacenamiento, que es la humedad del suelo. Una variable de, una variable de ingreso, como puede ser la precipitación, y una variable de salida, como puede ser la evapotranspiración. Bueno, luego de la infiltración, o sea, parte del almacenamiento superficial a través de la infiltración va a parar a lo que es la humedad del suelo. Luego de esa humedad del suelo, parte también puede engrosar el escurrimiento superficial con esa relación que ya hablamos entre lo que el agua en el suelo, cómo alimenta a los ríos o arroyos, representada por ese otra variable salida que sería el escurrimiento superficial. Esa humedad del suelo también puede evapotranspirar, o sea, el agua que está dentro de la humedad del suelo puede evapotranspirar y de alguna manera salir, tanto ya sea por transpiración o por evaporación del suelo, por ese camino, digamos, hacia engrosar esa variable evapotranspiración.
de esa humedad del suelo está relacionado con el nivel freático, que sería el cuarto nivel de almacenamiento, llamado agua subterránea propiamente dicha, y a su vez ese nivel freático puede alimentar también al agua a través del ascenso capilar a la humedad del suelo. Es decir, que tanto el nivel freático o nivel acuífero recibe agua de percolación profunda, pero también puede ascender agua a través de ese acceso capilar y pasar hacia al almacenamiento superior, que es la humedad del suelo. Es decir, que tenemos cuatro almacenamientos en general, dos variables de entrada, como pueden ser la precipitación y el escurrimiento subterráneo, y variables de salida, como son la evapotranspiración y el escurrimiento superficial. Aparte del nivel freático, también podemos de alguna manera digamos, entregar agua al escurrimiento superficial, y del escurrimiento superficial también entregar agua a ese nivel freático. O sea que hay una interrelación muchas veces que se da en nuestros cursos de agua, como ya yo lo he mencionado, en los arroyos y ríos, donde hay veces que el río alimenta al almacenamiento subterráneo, o el almacenamiento subterráneo alimenta al curso de agua superficial. Es decir, que hay muchos arroyos que se mantienen prácticamente con el agua subterránea, que sobre todo en la época de sequía, donde no llueve, nuestras cuencas son alimentadas, nuestros arroyos son alimentados a través de este nivel freático, o más que nada por el agua subterránea. Puede haber otros escurrimientos subterráneos, o sea, otros acuíferos. Muchas veces decimos que el nivel freático es aquel que está, sería el primer acuífero, aquel que está en contacto con la atmósfera. Ya vamos a hablar, y en este mismo tema un poquito más adelante, vamos a hablar de lo que es la parte subterránea. Pero sepan de que hay distintos niveles acuíferos, y este nivel freático representa, o este primer almacenamiento representa ese primer nivel. O sea que existen otros niveles acuíferos más abajo, o sea que decimos que hay acuíferos, puede haber acuíferos, más de un acuífero en profundidad, y esos están interconectados, y de esta manera entregar agua de este primer nivel al segundo nivel, o de un segundo nivel hacia arriba, digamos, con una conexión, que como ya vamos a ver, entre acuíferos, entregándose, pudiéndose entregar agua entre ellos, ¿no? Y por eso estas dos flechas que van de un lado hacia el otro. Vamos a ver la primera variable, que es la precipitación, que ustedes ya han acercado el concepto a través de lo que es climatología. Ahora vamos a ver precipitación. Si vamos a hacer el repaso de algunos elementos, sin duda vamos a verlo rápidamente, porque ya tienen, digamos, ustedes ya tienen conocimiento de lo que es esta variable por otras materias. En general, las precipitaciones podemos decir que engloban de alguna manera productos líquidos y sólidos, la condensación del vapor de agua procedente de las nubes, y que finalmente estos caen al suelo. O sea, de alguna manera es esa agua que de alguna manera está presente, y a través, ya sea del punto de vista de productos líquidos o sólidos, caen a la superficie, formando lo que se denomina, por supuesto, la precipitación. Esta precipitación, del punto de vista hidrológico, como lo vamos a ver nosotros en esta materia, nos interesa saber la altura de precipitación, es decir, la lámina o el espesor, digamos, contando según la vertical, de la lámina de agua que se acumula en una horizontal. Es decir, cuánta agua se acumula de alguna manera en forma, una altura en forma vertical, sobre una superficie que suponemos que puede ser impermeable. Es decir, vamos a considerar una lámina precipitada, o sea, la cantidad de agua caída medida en forma de lámina. Dentro de los hidrometeoros, como se denomina, o sea, se consideran precipitaciones, la lluvia, la llovizna, el granizo, el agua nieve, la nieve, neviza. Acá no tenemos este tipo de hidrometeoro, pero sí en general se considera la nieve también como una precipitación, el rocío, la escarcha o cualquier tipo de chaparrón. O sea, es decir, hay un montón de fenómenos que hacen de que se incorpore esta agua en el sistema, ¿no?
La precipitación, si lo vemos en ciertos límites geográficos naturales, podemos plantear balances, que era un poco lo que ya dejamos en el video anterior, viendo lo que era un balance hídrico. Pero de alguna manera, si lo tomamos a nivel de cuenca, que es la unidad geográfica que ya vamos a analizar, interpretar, podemos decir que la precipitación media de una cuenca, menos lo que se evapora, y más menos lo que queda almacenado dentro de la cuenca, como generalmente como tanto humedad de suelo, en los primeros almacenamientos, es igual al caudal que pueda escurrir, digamos, en una cuenca. Entonces, es decir, que tenemos de alguna manera una entrada que es la precipitación, una salida que es la evaporación y un almacenamiento que puede ser positivo o negativo de acuerdo a si está en más o en menos, digamos en pérdida o en ganancia, ese almacenamiento, y eso va a ser igual el caudal producido en esa cuenca. Una cuenca nosotros podemos definir, y acá vemos una imagen donde está representada de alguna manera en la parte superior una curvas de nivel que representan de alguna manera curvas de igual altura topográfica con respecto al nivel del mar, y proyectado en la parte inferior en una imagen 3D cómo sería una cuenca, ¿no? Con distintos niveles. Es decir, que podemos definir una cuenca como una zona geográfica donde, si esto fuera todo totalmente impermeable, las gotas de lluvia que caen en ella van a ser drenadas por el sistema de corriente hacia un mismo punto de salida. Es decir, que toda esta agua que está en esta área va a salir a este punto de salida, y ese punto de salida sería prácticamente el que da origen o forma, digamos de la manera, la cuenca. Pues si yo tomo en este punto superior, la cuenca en este caso va a ser en un área más reducida que estaría por encima de este punto de salida. Es decir que, entonces, de acuerdo a donde yo determine ese punto de salida, va a ser la cuenca, va a definir la cuenca. Entonces, de alguna manera, la definición de cuenca está en función de dónde es el punto de salida. Es decir, entonces, que todos los excesos, si tenemos una superficie que hipotéticamente es impermeable, porque vamos a ver que realmente no es así, una cuenca por supuesto tiene suelos, y esos suelos pueden incorporan agua al suelo, pero hipotéticamente si nosotros suponemos que toda esa agua o toda esa superficie es impermeable y va a parar ese punto de salida, toda esa área que está limitada se denomina cuenca, digamos, ¿no? Entonces vamos a ver que lo que es un límite de una cuenca, por lo tanto el límite de la cuenca serían las más altas cumbres de alguna manera o la divisoria de aguas. Es decir, que cualquier gota que hipotéticamente caiga en este punto límite, la mitad, es una teoría por supuesto, va hacia un lado y la mitad va hacia el otro, es decir, que esto es una divisoria de aguas, ¿no? Esto es lo que permite decir de que este límite marca hacia dónde, hacia qué lado va el agua, y por lo tanto marca el límite de la cuenca, ¿no? Este límite se determina topográficamente a través de imagen satelital o a través, digamos, de metodologías de modelos digitales de terreno, y de alguna manera se puede representar de esta manera el límite con esta línea continua donde hace de divisoria de aguas, ¿no? Entonces, y por supuesto, entonces que la cuenca tiene dos características principales: el punto de salida, que da origen a todo el área, digamos, drenante, vamos a llamar, y tiene, por supuesto, el límite de la cuenca como el otro elemento importante, el elemento geométrico que marcaría ese límite de esa superficie a la cual todos los excesos van a parar a este punto de salida. Si clasificamos las precipitaciones, ya ustedes esto ya lo vieron también, solamente para recordar, son desde el punto de vista ciclónicas, orográficas y convectivas. Las ciclónicas, generalmente una actividad de una depresión atmosférica, puede ser frontal y no frontal, y las frontales pueden ser de frente frío o frente cálido. Las orográficas son las que se producen cuando hay ascenso de la masa de aire por una barrera orográfica, y las convectivas son por movimientos de alguna manera convectivos justamente en vertical de la atmósfera de masas de aire cálida, ¿no? Entonces, tres tipos, digamos, de precipitaciones son las que vamos rápidamente a repasar. O sea, aquí tendríamos la precipitación ciclónica frontal, donde avanza por alguna masa de aire frío, es reemplazada por una masa de aire caliente, y el aire caliente se ve forzado a ascender, formar nube y de alguna manera provoca intensas precipitaciones de corta duración. La otra son las ciclónicas frontales,
donde una masa de aire caliente se aproxima hacia una masa de aire frío y esa masa de aire caliente se eleva sobre la masa de aire frío y en este caso son precipitaciones un poco más no tan violentas que los frentes fríos, o sea, son un poco menos violentas y se mueven lentamente, es decir, son esas masas, digamos, donde hay una lentitud en el movimiento de estas masas digamos, y por lo tanto las precipitaciones. Las precipitaciones orográficas son aquellas entonces que en el caso de que tengamos una cadena montañosa, a través del ascenso de la masa de aire cálido y húmedo, deja en la parte de barlovento de alguna manera la lluvia y a sotavento sería un aire frío y fresco, ¿no? Que muchas veces hace de que luego, si hay un caso un desierto, como el caso muchas veces de Cuyo, de la zona de Cuyo, este aire se calienta y forma muchas veces vientos secos y cálidos, ¿no? Pero al otro lado de la montaña dejó la precipitación. Este tipo de precipitaciones de tipo orográfica no tenemos acá en Entre Ríos, sí en Argentina, por supuesto, en la zona andina. Y las convectivas son aquellas, digamos, donde hay burbujas de aire cálido que ascienden en forma rápida y por lo tanto terminan, digamos, con precipitación. Es decir, hay un ascenso de esa burbuja de aire cálido y lo que provoca de alguna manera una precipitación que son muy localizadas. Esto sí se da, por supuesto, tanto las precipitaciones de frente, las frontales y fundamentalmente este tipo de lluvias convectivas son las que se dan en nuestra zona y estas son fundamentalmente estas precipitaciones que caen en forma muy concentrada y a veces generan mucho desastre producto, digamos, mucha intensidad producto, digamos, de esta concentración del agua en un cierto punto. ¿Cómo medimos la precipitación? También ya lo vieron, vamos a hacer un breve repaso. Bueno, acá un histórico pluviómetro que 1400 ya había mediciones de pluviometría. Nosotros tenemos, de acuerdo al servicio meteorológico, todavía funcionan dos tipos de pluviómetros. Los tipo A, que sería el que está a la derecha, ya prácticamente en desuso, y donde teníamos acá al final un robinete y solamente una especie de almacenamiento de agua a través de este pequeño recipiente con 125 milímetros, digamos, de diámetro, y luego esto se pasa el volumen que se saca de agua de acá, se lo mide a través de una probeta graduada y nos da la cantidad de milímetros de lluvia caída. Este es el pluviómetro tipo B, perdón, que en la actualidad ya prácticamente quedan totalmente en desuso y queda todavía sí en funcionamiento el tipo B, que es el que se está utilizando en la actualidad. Es el instrumento, digamos, más distribuido a nivel nacional para la medición. Acá en la provincia de este pluviómetro tenemos, de este tipo B, tenemos más de 170 pluviómetros en la provincia que miden estaciones de este tipo donde se mide la precipitación. Lo que tiene como componente este pluviómetro es directamente tiene una jarra, un depósito interior y un tipo embudo colector y esta boca que es una boca inalterada de bronce que permite que no cambie el diámetro de la boca para siempre tratar de capturar la misma cantidad de agua en el sentido por lo menos en la superficie. Esto va a parar en el embudo y luego a la jarra colectora y luego a través de la jarra colectora se pasa la probeta midiendo la cantidad de milímetros caídos de lluvia. Así se hace prácticamente toda la medición en todo el país. Esto está normalizado para tratar de que todo se mida con la misma vara, es decir, todos midamos con el mismo instrumento. Entonces muchas veces lo que nos pasa a nosotros en el campo, ahí se aparecen aparatos diferentes entregados por una agrícola, por una ganadera que nos regala un pluviómetro y a veces no tiene esta dimensión, entonces estamos midiendo con varas diferentes, es decir, estamos midiendo con otro pluviómetro y por lo tanto los resultados no son comparables. Hay que ajustar ese tipo de medición todo al mismo diámetro. Si tenemos un diámetro con una boca menor, sin duda va a ser diferente a este que tiene 160 milímetros de diámetro y distinto al A que era 125, por lo tanto es diferente la medición. Entonces, para evitar todo este problema, lo que se trata es uniformar la medición con este tipo de pluviómetro para que sea comparable
mediciones. Lo importante de esto es tener aquí cómo se instala este aparato. Lo importante es ver de que este aparato que tiene 1,50 m tiene que estar ubicada muchas veces, no tiene que tener obstáculos cercanos. Muchas veces lo que pasa es que se lo coloca en cualquier posición y al menos tiene que estar 4 veces la distancia del objeto, de la altura del objeto más cercano, es decir, en este caso 40 metros o en este caso 28 metros de este árbol. Imagínense que los árboles crecen también, así que por lo tanto siempre que tienen esta previsión, o muchas veces arbustos que crecen y a veces hacen que altere la medición de la pluviometría. Bueno, hay distintos tipos, pero siempre tienen que respetarse eso. Y por lo tanto la probeta que mide la cantidad de milímetros caídos. Este es un caso como los que suceden en Entre Ríos, una jarra en la probeta graduada. Así se ve, en la parte superior tiene una rejilla para que no ingrese y no se tapone fundamentalmente de hojas, y así es un pluviómetro tipo. Así que esto hay que cuidarlo y tratar de que esta medida se respete, porque de alguna manera tiene un valor muy importante para, como vamos a ver, para la ingeniería agrícola, para la hidrología agrícola, para interpretar los fenómenos y por lo tanto generar datos importantes con este instrumento, ¿no? Esto se asienta la información en una planilla de este tipo. Ahí está un ejemplo del servicio meteorológico. Se anota la hora, el tipo de meteoro y la cantidad de milímetros caídos. El otro aparato para medir pluviometría es un pluviógrafo. Hay varios tipos de pluviógrafos, tipo flotador. O sea, a medida que se va llenando, esto tiene un depósito, a medida que se va llenando este depósito, va inscribiendo con una pluma, con esta pluma que está acá, a una faja que se encuentra en este tambor que está acá arriba, es decir, que va marcando cuál es la altura de precipitación caída, y cada 10 milímetros de lluvia lo desagota para ir marcando, digamos, para que no se llene de agua este depósito. Así cada 10 milímetros lo va desagotando. Es decir, que ese pluviógrafo, perdón, arroja como resultado, que acá lo vemos más en detalle. Acá se ve, fíjense, el agua ingresa por acá arriba, acá está el depósito y acá está el brazo que inscribe en esta faja la cantidad de agua caída de lluvia, ¿no? En función del tiempo, porque como este tambor gira, tiene un reloj interno, lo que hace es determinar el tiempo, ¿no? Entonces, como resultado da un pluviograma, una faja pluviográfica, que nos va a marcar en el eje de ordenada la cantidad de milímetros caídos y en el de abscisa el tiempo. Es decir, yo puedo determinar con qué velocidad cayó la lluvia, es decir, cantidad de agua en función del tiempo. O sea que esta velocidad se va a llamar intensidad de lluvia. La intensidad de lluvia, por lo tanto, va a ser la cantidad de agua caída en función del tiempo. Es decir, que cuando esto se acumula 10 milímetros, baja abruptamente y luego continúa la precipitación. No significa que se cortó la lluvia, sino lo que hizo fue descargar ese depósito y continúa lloviendo. En este punto, acá sí se separó, cuando se hace horizontal, separó la precipitación. Entonces puedo sacar varias cosas de acá. Puedo sacar intensidad de lluvia, que es cantidad de agua caída en función del tiempo, cuál fue la longitud, digamos, de la precipitación, o sea, del evento, y la cantidad de agua caída, y cuál va a ser los momentos más intensos de la lluvia. Y últimamente estamos ya presentes con las estaciones automáticas. Estas prácticamente son estaciones climáticas, no solamente pluviométricas, pero que miden parámetros hidrometeorológicos en general, donde entre ellos, por supuesto, la precipitación, en este punto que está acá, en este depósito que está acá arriba, y en este que está acá abajo, en el caso de este ejemplo, donde miden varios parámetros, ¿no? No solamente miden precipitaciones, sino miden temperatura, velocidad del viento y dirección, miden radiación, temperatura del suelo, humedad del suelo, bueno, y un montón de parámetros más climáticos que son necesarios. Entonces, hoy prácticamente con un aparato de este tipo podemos manejar prácticamente la climatología del área de investigación, de estudio o de manejo. Ya vamos a ver que para manejar el riego es muy importante de alguna manera tener el conocimiento de estas variables, todas las variables climatológicas. Entonces va a ser básico tener este tipo de estaciones. Hoy el costo para una empresa, digamos, agropecuaria importante no es
un problema no es muy costosa. Y a su vez tenemos redes provinciales ya instaladas con más de 30 estaciones en toda la provincia y en el país, muchas más por supuesto, de este tipo de estaciones que nos van a medir todos los parámetros cada prácticamente 10 minutos o 15, de acuerdo como esté programada, y esto es muy fácil de subirlo a los internet o al sistema, digamos, de difusión de la información. En el caso de la pluviometría, esto se maneja con un cangilón, es decir, que la cantidad de agua que cae marca, digamos, cae en este punto, toca acá y el sensor marca que esto es un milímetro, luego marca para el otro y se va oscilando permanentemente marcando cuánta lluvia va cayendo, ¿no? Así de esa manera se mide. Bueno, vamos a entrar un poco en el análisis de los datos en sí. Bueno, ya saben que los datos se pueden manejar hoy de alguna manera. Si tenemos estaciones automáticas como la que vimos recién, lo podemos pasar rápidamente a un Excel y manejarlos, pero de alguna manera, si no, tenemos que trabajar a través de planillas de este tipo, donde podemos determinar la precipitación diaria, que la sumatoria de esta precipitación diaria nos da la precipitación mensual para los distintos meses. O sea, armamos tablas de este tipo como para representar y de alguna manera ver cuál es el régimen de precipitación que vamos a tener en una estación. En general, el valor de que se mide en una estación tiene un determinado área de influencia. Es decir, que yo al tener un pluviómetro o un pluviógrafo o una estación de este tipo, estoy representando la pluviometría de un área. ¿Cuánto es el área? Bueno, depende del tipo de precipitación. Normalmente hemos estudiado para nuestra provincia que alrededor entre 18 a 20 kilómetros es el área de influencia, digamos, de ese pluviómetro. Es decir que yo podría llegar a tener en 18 kilómetros a la redonda de un pluviómetro, es representativo de esa área. Esto, por supuesto, también no es tan exacto, pero es bastante representativo para el tipo de régimen que hemos estudiado. También podemos hacer planillas de tipo anuales, es decir, o para una serie de años. En este caso, fíjense que esta planilla anterior era para el año 99, un ejemplo, y esta misma planilla la podemos hacer para una serie de años. Y decir, yo anoto la precipitación mensual y si sumo la precipitación mensual me da la precipitación anual. Si yo para un mes determinado saco la cantidad de meses, la sumo y lo divido por la cantidad de años, nos daría la precipitación media mensual. Es decir, bueno, yo comienzo a trabajar con tablas de este tipo como para representar, digamos, cómo es el régimen de precipitaciones de un lugar, digamos, ¿no? Obteniendo la precipitación mensual, la precipitación anual, la media mensual y la media anual como parámetros de análisis de esa estación. Podemos obtener índices que también nos va a indicar ciertas condiciones que tiene nuestra estación, como ser el índice de máxima, nos da la idea de la precipitación anual máxima con idea de la precipitación media anual. Esta es la precipitación media anual, es decir, cómo se aleja la máxima, el índice de este valor máximo con respecto a la media, lo mismo con la mínima, y el índice de mínima máxima estaría dando la relación o el rango que tiene entre la precipitación anual mínima y la precipitación anual máxima. Otro indicador interesante del régimen de precipitaciones es el índice de concentración, es decir, sumo los 3 meses consecutivos de máxima precipitación, lo divido por los 9 restantes, dividido 3. Es decir, ¿qué me indica el índice de concentración? Juntamente si tengo lluvias que están de alguna manera concentradas en épocas del año. Es decir, si tengo estaciones húmedas o estaciones secas, nos indican que si una estación que tiene un régimen de precipitaciones distribuido, es decir, si esto llega a dar 1, como ser el índice de concentración, estamos diciendo que prácticamente todos los meses tienen la misma precipitación. Cuando se aleja de 1, estamos diciendo que hay una concentración en los meses, digamos, en meses consecutivos, es decir, tengo estaciones húmedas. Entonces, la interpretación de este índice nos estaría indicando de
de alguna manera cómo es el régimen de precipitaciones de nuestra estación. El otro índice que se utiliza frecuentemente es el índice estacional, o sea, se toma por estaciones y se lo divide por la media anual, es decir, que estoy obteniendo la precipitación por estaciones, es decir, primavera, verano, otoño e invierno, y esto nos está indicando qué condición va a ser el régimen de precipitaciones para nuestra estación. Entonces podemos decir, de acuerdo por los porcentajes de este índice, nos va a dar un poco esa distribución con respecto a las estaciones del año. Un tema importante a ver también e interpretar va a ser las precipitaciones medias sobre la cuenca, sobre una cuenca. Es decir, yo no tengo un solo dato de precipitación en un área. Yo, si tomo áreas grandes de trabajo, como puede ser una cuenca o un campo muy grande, muchas veces campos de dimensiones importantes, que puede haber inclusive más de un pluviómetro en la cuenca o en un área, ¿no? Entonces yo necesito saber cuál va a ser el promedio de esas precipitaciones en un área determinada. Entonces, lo más sencillo sería hacer la media aritmética, que es directamente sumar todas las precipitaciones y dividirla por la cantidad de pluviómetros. Es decir, yo lo que hago una media aritmética y esto me permite determinar un promedio. Pero lo que pasa es que eso no es, eso sirve para terrenos llanos y estaciones que son uniformes, digamos. Pero vamos a ver qué pasa cuando yo tengo, en este caso, 3, 4 estaciones y de alguna manera puedo en cada una de ellas tener, bueno, perdón, este es el caso de 3, 4 estaciones y así un ejemplo de media aritmética, ¿no? Acá saco media aritmética haciendo un promedio directamente entre las 4 estaciones. El la otra forma de hacer esto es a través de los polígonos de Thyssen. Estos polígonos de Thyssen, o sea, tenemos una cantidad, vamos a llamar, de estaciones y se le asigna áreas a cada pluviómetro. Es decir, voy a asignar áreas de influencia a cada pluviómetro. Entonces, ¿cómo lo hago esto? Eso lo vamos a explicar, pero de alguna manera la precipitación promedio se obtiene como la sumatoria del área de influencia de cada pluviómetro por el valor del pluviómetro dividido el área total. Es decir, estoy ponderando, de esta manera estoy ponderando de alguna manera la precipitación en función del área de influencia a través de estos polígonos. Para hacer estos polígonos, bueno, vamos a suponer el ejemplo de esta cuenca, que tengamos 4 pluviómetros A, B, C y D. Entonces lo que hago inicialmente es unir con los pluviómetros más cercanos, es decir, yo en este caso uno con rectas, el pluviómetro A lo uno con el B, lo uno con el C a través de esta recta, al A lo uno con el D y con el C, al C está unido a través de esta recta con el D y con el A y así sucesivamente. A partir de esto quedan estas rectas que están acá marcadas en continuo, en trazo continuo, y a cada una de estas rectas le trazo la perpendicular, es decir, con línea punteada trazo la perpendicular, hasta que cruzo con la otra perpendicular de este que está acá y aquí en este punto lo corto. Acá en este punto lo corto y acá en este punto corto este trazo. Con esto, prolongando hasta el límite de la cuenca, obtengo, fíjense, acá áreas para el pluviómetro A, que es esta que estoy marcando acá, para el pluviómetro B, que es la que estoy marcando aquí, el área para el pluviómetro C, que es una de las más grandes, que está acá, y el área para el pluviómetro D. Fíjense inclusive que el D puede estar fuera de la cuenca, ¿no? El pluviómetro. Entonces de esta manera lo que hago es, veo la precipitación que cayó, lo multiplico por la superficie que determiné de esta área, tengo que calcular las áreas, estas áreas, a través de un planímetro, a partir de algún Google que me permita medir superficie, y yo mido superficie que está acá. El producto, y ese producto lo divido por la superficie total y me da que el promedio es 37,35 milímetros. Es decir, ponderé la precipitación por la superficie del área de influencia, ¿no? Entonces hago el producto, sumo y divido por el área total. Esto pues otro ejemplo, fíjense, pluviómetros con el área de influencia, lo mismo determinada, yo determino el área de influencia. El área de influencia es la que está marcada en color acá, porque es hasta el límite de la cuenca, ¿no? El otro método, el tercer método para la distribución, digamos, o para la determinación de la precipitación media de una cuenca, el método de la isohieta. ¿Qué hago con el método de la isohieta? Trazo
las isoyetas de una tormenta, en este caso de una lluvia. ¿Qué son las isoyetas? Bueno, es líneas que unen puntos de igual altura de precipitación. Es decir, yo tengo, en vez de ser curva de nivel, en este caso son curvas de igual, digamos, altura de precipitación. Entonces con esto yo determino cómo es, fíjense, acá en este caso fue una tormenta donde cayó en este punto un valor máximo, más cercano a 200 milímetros, y luego fue para toda la cuenca fue decreciendo la cantidad de agua. Entonces, ¿cómo determino yo la precipitación? Bueno, la determino por la precipitación intermedia entre dos líneas isoyeta y la superficie entre estas dos líneas isoyeta dividida el área total. Es decir, en vez de ponderarlas por el área de cada pluviómetro, acá la estoy, digamos, compensando a través o dándole peso a través del área entre dos isoyetas. Es decir, si yo tengo en el caso de nuestro ejemplo, tengo acá están las líneas isoyeta en líneas punteadas. Tomo el valor intermedio de ellas, es decir, tomo, si tengo de 25 y de 30, en este caso la intermedia que tomo será la de 27,5. Bueno, perdón, acá esto es 40, esto es 45 y esto es 40, esto es 35 y esto es 30. Entonces acá tomo entre 45 y 40, tomo la de 42,5, lo multiplico por 3,8, que es que son los kilómetros cuadrados de la cuenca, y entre la pluviometría por la superficie me da este producto. Luego voy a la de 40 y 35, tomo la de 37,5, que será la promedio, lo multiplico por 9,4, que es la superficie, y obtengo el producto. Y así sucesivamente hasta determinar el producto total, y lo divido este producto total por la superficie total y me da 35,7. Esto es mucho más exacto, este método es mucho más exacto, pero mucho más laborioso. El anterior, el anterior son métodos mucho más, con menos elaboración, pero más intuitivo, y de alguna manera voy a intentar de alguna manera usar métodos que sean más representativos. Si la zona es llana, el primer método puede funcionar. Si es más montañosa, estos métodos son mucho más utilizados porque representan mejor de alguna manera la precipitación que se da en esa cuenca. Acá tenemos un ejemplo de isoyetas también marcado en una cuenca real. Bueno, el histograma, ¿cómo se representa muchas veces la intensidad de lluvia? Bueno, el histograma de lluvia también es denominado hietograma. Es una representación gráfica de la intensidad, o sea, de alguna manera representa la cantidad de lluvia caída en función de un tiempo. En este caso vamos a ver una altura de precipitación, H, 5 milímetros caído en una hora, en la primera hora, en la segunda hora 6 milímetros casi, y así sucesivamente. Esto representa este histograma. Con esto podemos hacer el análisis de la tormenta, cómo fue, dónde se dio más intensidad, en qué momento se produjo la mayor intensidad, y de alguna manera esto nos va a servir para transformar esto en caudales cuando veamos el tema de cuenca. Pero de alguna manera esto es muy importante, saber interpretar este hietograma, que es la altura de precipitación en función del tiempo. Otro análisis común que se realizan es el análisis dobles masa, es decir, si yo tengo dos estaciones, una de referencia y una que yo quiero controlar, a contrastar, muchas veces tengo dudas que esta estación esté funcionando bien o tenga un régimen similar. Lo que yo hago muchas veces es tomar precipitaciones anuales y acumularlas, es decir, tomo el año 1, más el año 2, más el año 3, así voy acumulando las precipitaciones para una estación y para la otra, y todos esos puntos los uno, y si tengo el mismo régimen de precipitaciones en uno y en otro, esto me tiene que dar la recta azul. En cambio, si alguna de las dos tiene algún error, o fundamentalmente a contrastar la estación esta tiene un error, esto me puede dar una inclinación de esta manera. Entonces, lo que estoy identificando con esto es que hay un cambio de régimen, y ese cambio de régimen puede estar dado por algún problema tanto en la medición, en la forma de anotar, o inclusive hasta que puede estar roto el aparato o descalibrado, o puede estar agujereado, fisurado el pluviómetro, entonces da un régimen diferente, un valor diferente con respecto a este. Entonces este dobles masa nos permite ver si hay algún problema entre los datos que estoy obteniendo de una estación, vamos a llamar base,
con una estación a que yo voy a controlar. Entonces el régimen de precipitaciones de una zona cercana tendría que ser similar. Si no lo es porque hay algún problema en la parte del equipamiento propiamente o la medición en sí. Otra curva que vamos a utilizar en esta materia va a ser la curva intensidad, duración, recurrencia. Esto se obtiene, esta curva se obtiene a partir de datos pluviográficos, es decir que a partir de datos pluviométricos no puede ser obtenida esta curva, sino que generalmente se obtiene a partir de las estaciones meteorológicas. Es decir que yo tengo una representación de cuál va a ser mi intensidad máxima para los distintos periodos de los distintos duraciones de la tormenta. Yo lo que hago es analizar esa faja, como mostramos en las diapositivas anteriores, analizo de esas fajas pluviográficas cuáles van a ser los máximos valores para distintas duraciones de tiempo, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20, así hasta horas, y le aplico una distribución estadística para una duración determinada y obtengo los máximos. Entonces obtengo máximos de duración para distintas recurrencias. Ya vamos a ver lo que es recurrencia. Entonces es una curva que me da cuál es el valor máximo para una duración determinada de tiempo de la tormenta. Pero a su vez agrega un concepto de probabilístico de recurrencia. ¿Qué es recurrencia? Bueno, recurrencia es el tiempo probable en años que un evento puede ser igualado o superado. Es decir, que yo, este valor de recurrencia de 2 años, como marca la curva aquí, o más años, me va a indicar que las intensidades, como son probabilísticas, van a ser cada vez mayores. Entonces, a mayor recurrencia, las intensidades son mayores. Lo vamos a ver, esta es una curva representativa, pero vamos a ver una curva real de Paraná, y en este caso representamos lo mismo, fíjense, intensidad de lluvia en milímetros por hora, duración en minutos, y acá en colores las curvas para recurrencia 2 años, que sería la de más abajo, y la de más arriba la de 50 años. Es decir que, vamos a tomar un ejemplo, para 360 minutos, la intensidad máxima de esa tormenta, para esa duración, va a ser aproximadamente unos 12 milímetros por hora de precipitación para una recurrencia de 2 años. Pero para ese mismo tiempo, si tomamos para una recurrencia de 50, prácticamente va a ser casi 28, 27 milímetros. Entonces, por hora. Entonces, esto nos está indicando de que a mayor recurrencia, mayor va a ser la intensidad de precipitaciones. ¿Para qué nos sirve esta curva? Esta curva nos va a servir fundamentalmente para diseñar, diseñar cosas como pueden ser vertederos, terrazas de conservación de suelo, alcantarillas, puentes, etc. ¿Por qué? Porque nos va a indicar en un área determinada cuál va a ser la intensidad máxima. Y al tener la intensidad máxima, muy probablemente nosotros podamos sacar y vamos a sacar de alguna manera el caudal máximo de una cuenca o de un área. Entonces, por eso todo el análisis, digamos, de caudales se va a basar en esta curva de intensidad, duración, recurrencia. Bueno, con esto dejamos lo que es precipitaciones y vamos a pasar al otro concepto, a la otra variable que nos interesa conocer, que es la evaporación y la evapotranspiración. Esta evapotranspiración es importantísima porque de alguna manera yo necesito saber, en un caso de un cultivo bajo riego, como lo represento acá, fíjense, acá sería el análisis climático y un pequeño balance de cómo sería hidrológicamente la parte de manejo de agua de un cultivo. Es decir, yo tengo en una barra de negritas acá la evapotranspiración, por otro lado tengo otra barra vertical acá de color, en este colorcito más subido, la lluvia, o sea que durante el cultivo se me pueden dar lluvias o no, y el balance de alguna manera puede ser positivo o negativo de acuerdo a cómo sea la evapotranspiración con respecto a la lluvia. Y llega un momento que como el balance se hace totalmente negativo, o sea, con un valor muy por debajo, lo que hacemos es regar. Y entonces aparece el tema del riego como un elemento a
a cubrir lo que es el déficit de ese balance hídrico que venimos manejando. Pero sin duda la evaporación es uno de los elementos de mayor, o sea, ya vamos a ver que la evaporación y englobada el concepto evapotranspiratorio nos está indicando un poco la salida de agua del sistema y por lo tanto la posibilidad de ingresar es con el caso que tenga precipitaciones y riego si estoy bajo una agricultura bajo riego, ¿no? ¿Para qué se logra todo esto? Bueno, para interpretar este fenómeno, para justamente tener rendimientos altos y estables con la máxima calidad del producto cosechable, y para eso se requiere satisfacer esta evapotranspiración del cultivo. Entonces, en este análisis que vamos a hacer a partir de la clase de ahora, vamos a analizar un poco esa evapotranspiración del cultivo con este objetivo de ver cómo se produce este fenómeno y cómo nosotros podemos satisfacer esto para tener justamente estos altos rendimientos y estables rendimientos, que es un poco lo que queremos producir cuando estamos trabajando con la agricultura en general, pero especialmente con la agricultura bajo riego. Bueno, el análisis seguramente también ya lo vieron en climatología, lo vamos a ver medio rápido, pero evidentemente en la naturaleza tenemos un balance de radiación solar, tenemos de alguna manera radiación ingresante en la atmósfera, y hay todo un equilibrio y tanto un ingreso de radiación como una devolución de esta radiación en forma reflejada. Entonces hace de que el producto, digamos, de esa radiación en retorno, que retorna por onda larga, muchas veces queda, esa radiación queda retenida muchas veces en la capa superior de la atmósfera, y de alguna manera eso hace que se produzca mayor temperatura y de alguna manera una mayor evaporación y evapotranspiración. Es decir que el análisis del balance de energía nos va a dar sin duda una posibilidad digamos, de analizar cuál va a ser la capacidad que tiene la atmósfera de evaporar agua, y por lo tanto hacer transpirar un cultivo, y por lo tanto el análisis de cuánta agua se nos va a salir de esos primeros niveles de suelo para poder reemplazarlo a través de una hipotético tecnología de riego, ¿no? Bueno, la radiación entre ríos, vemos que se da, la radiación, como ustedes sabían, ya se mide en kilowatt-horas por metro cuadrado. Eh, Al norte tenemos mucha mayor valor de radiación. Esto sería, en el caso de una radiación diaria, sería 2,5, fíjense, kilowatt hora por metro cuadrado. Esto sería para un mes de junio, y esto sería para un mes de diciembre. Fíjense la cantidad de energía que recibimos, mucho mayor, por supuesto, en las épocas de verano. Y acá está la tabla promedio arriba, donde indica, por supuesto, que en los meses de invierno recibimos mucha menos radiación que los meses, prácticamente comienza a subir en septiembre-octubre hasta prácticamente marzo, ¿no? Entonces, esto es el régimen de radiación que tenemos en la provincia de Entre Ríos. Y otra cosa a analizar importante es que esta evapotranspiración, digamos, está relacionada con la evaporación del suelo. O sea, cuando nosotros hablamos, ya vamos a definir lo que es la evapotranspiración, pero sin duda la evapotranspiración va a ser la suma de dos fenómenos, ¿no? La evaporación del suelo y la transpiración de un cultivo, ¿no? O de un vegetal en general. Si analizamos un cultivo de tipo comercial, podemos representar estas dos gráficas que están acá, y una va a ser el índice de área foliar en función del tiempo, y vamos a ver que esta curva, fíjense cómo a partir de la siembra va creciendo hasta un valor máximo de índice foliar y luego baja. Es decir, que esto me está representando cómo va a ser, digamos, la transpiración del vegetal en función al área foliar que disponga.
En cambio, fíjense que la superficie, en el caso de la evaporación de suelo, lo que vamos a tener va a ser una máxima evaporación de suelo en la siembra, y va decreciendo ese valor hasta llegar a un valor mínimo cuando se produce la máxima índice foliar. Este análisis es muy importante dado de que, vamos, repitiendo un poquito de que esta curva nos está dando la evaporación del suelo, inicialmente es muy grande y cuando llega al mínimo es porque prácticamente tenemos la mayor cobertura, digamos, de área foliar. Significa esto, podemos decir que sería la sombra, ¿no? O sea, que produce el cultivo, ¿no? A mayor área foliar tenemos mayor sombra y esto se juega mucho, sobre todo con el tema de la densidad de siembra, ¿no? O sea, muchas veces uno siembra con mayor densidad producto de que haya una mayor sombra, pero por otro lado hay una mayor competencia, hay una menor evapotranspiración de suelo, pero por lo tanto hay un mayor consumo evapotranspiratorio. Entonces, esto hace de que esta curva sea, la interpretación de estas dos curvas sea muy importante para un cultivo en este tipo, un cultivo anual, donde vamos a jugar entre lo que es la transpiración del vegetal y lo que es la evaporación del suelo, ¿no? Entonces este juego hace de que sea máximo en un momento uno y mínimo el otro y en inversa cuando el otro decrece. Curva importante a tener en cuenta. Entonces vamos a definir la evaporación como el resultado del proceso físico por el cual el agua cambia de estado físico de líquido a gaseoso, retornando directamente a la atmósfera en forma de vapor. Esto también, si se hace directamente en estado sólido, se denomina sublimación. Es decir, que yo puedo tener, en el caso de que tenga nieve, pasar a evaporación la nieve, entonces lo denominamos sublimación. ¿Cuáles son los factores que afectan a la evaporación? Bueno, vamos a ver que las más importantes que afectan son la radiación solar, como ya vimos, o sea, que un poco en la energía por la cual se mueven las partículas del agua y de alguna manera por agitación a través de ese aumento de temperatura se provoca una saltación y de alguna manera sale del medio agua para digamos, ubicarse dentro del medio gaseoso, o sea, en la atmósfera, y por lo tanto entonces el que entrega el calor necesario es esta radiación solar para el caso de la superficie libre, digamos, de agua en un recipiente, ¿no? La otra tema es el gradiente de humedad-altura, es decir, eh, cómo es la humedad que se encuentra por arriba de la superficie de agua o la superficie del suelo. Es decir, si yo tengo capacidad evaporante o no tengo capacidad evaporante, de acuerdo a la humedad que tenga en la atmósfera, me va a recibir, se me va a evaporar más cantidad de agua o menos cantidad de agua. El viento, otro factor importantísimo, a mayor cantidad de viento generalmente hay mayor evaporación, ya vamos a ver que no es tan lineal, sino que llega un momento que puede ser máximo, pero luego se corta la evaporación producto de si hay un excesivo viento. Y otros factores que afectan a la evaporación son la sal disuelta, la extensión y profundidad de la superficie de suelo o la superficie del agua, porque cuando hablamos de evaporación podemos hablar tanto de evaporación de agua, de superficie libre o de suelo, ¿no? La cobertura que tenga ese suelo y el grado de saturación que tenga ese suelo. O sea, todas estas cosas dependen, digamos, de la evaporación. Bueno, la radiación solar, que sería el primero, ustedes ya lo vieron también en climatología, va a depender o se hace el análisis del balance de energía, o sea que implica una energía disponible para evaporar agua de una superficie determinada y va a depender por lo tanto fundamentalmente de la radiación global, del flujo del calor del suelo, ¿no es cierto? Y el flujo del calor sensible que tengamos. Es decir, que esta capacidad de evaporar va a depender fundamentalmente de estos parámetros y que surgen de ese balance energía producto de la radiación solar. ¿Cuál es el orden de magnitud? Bueno, se puede evaporar de 1500 hasta 3000 milímetros al año. Entre ríos generalmente tenemos entre
900 a 1050 milímetros al año, a veces años con mayor cantidad, a veces años con menor cantidad. En general, si para evaporar 1 milímetro de agua por día se necesita, para, este, evaporar 1 kilo de agua se necesita aproximadamente 2,45 megajoules por kilo de energía para evaporar esa agua. Y 1 milímetro de agua evaporada equivale a 10 metros cúbicos por hectárea por día. Esto significa que es mucha la evaporación. O sea, piensen ustedes que hay meses donde, fundamentalmente en verano, de veranos muy cálidos, donde se han medido evaporaciones que van entre 7, 8 y hasta 11 y 12 milímetros de agua por día de pérdida. Es decir, que yo estoy perdiendo, si pierdo 12 milímetros de agua por día, estoy perdiendo casi 120 metros cúbicos por hectárea y por día de agua evaporada. Se pierde mucha cantidad de agua. Esto hay que verlo desde el punto de vista de la pérdida de agua. Nosotros lo hemos estudiado bastante con el tema de pérdida de agua en las arroceras y en las represas que dotan de agua la arrocera, porque es una fuente de pérdida muy importante del agua almacenada tanto en el cultivo del arroz como también en las represas arroceras. Bueno, acá hay algunos factores de conversión para que tengan idea de cómo es la cantidad de energía necesaria para la evapotranspiración. Digamos, ¿cuáles son los instrumentos para medir el agua evaporada? Bueno, hay distintos tipos, ¿no? Entre tanque de evaporación, los vaporímetros balanzas, porcelanas porosas, superficies de tipo de vaporímetro Piche y evaporación de suelos con vegetación. Vamos a ver algunos de estos. El vaporímetro Piche, en la parte inferior tiene un secante y acá es como un tubo graduado que está abierto acá abajo. Entonces, cuando se va secando, digamos, se va escapando el agua desde el punto de vista, digamos, por evaporación de este punto, va descendiendo el nivel y se mide, por lo tanto, la altura de agua en este punto, en esta probeta. Este es el más común, el tanque de evaporación tipo A, que en la mayoría de estaciones meteorológicas lo utilizan. Nosotros en la investigación lo hemos utilizado en forma frecuente y tiene muy buen resultado porque la evaporación desde el tanque representa muchas veces la evaporación de suelo y lo podemos relacionar con los cultivos. Entonces es una medida muy barata, es una medida sencilla y entrega una muy buena información. No tanto el anterior porque tiene muy poca superficie, en cambio esto tiene mayor superficie y nos representa mucho mejor el fenómeno, el tanque tipo A. Bueno, el concepto de transpiración, que sería el otro concepto, digamos, necesario para unir el concepto de evapotranspiración, es el resultado del proceso físico-biológico por el cual el agua cambia de estado líquido al gaseoso a través del metabolismo de las plantas, pasando finalmente a la atmósfera. También lo vamos a medir en forma de lámina, en milímetros, y la misma equivalencia, 1 milímetro de agua transpirada equivale a 10 metros cúbicos por hectárea. Es decir, que este es el proceso, vamos a llamar, que se produce a través de las plantas y por lo tanto por el metabolismo de las plantas y por lo tanto esa transformación la denominamos transpiración. Los factores que afectan a la transpiración, lo mismo que afectan a la evaporación, más algunos factores meteorológicos como pueden ser la iluminación, la temperatura y la humedad del aire, la humedad del suelo y aspectos biológicos relacionados a la especie del cultivar, especie y variedad, etapa de desarrollo y la profundidad de arraizamiento de ese cultivo, que es un poco el espacio donde va a explorar las raíces este cultivo. Y entonces, por lo tanto, la evapotranspiración, que era un poco el fenómeno que nosotros anunciamos inicialmente, es la suma de la evaporación y la transpiración, fenómenos que se dan simultáneamente. Es decir, como vimos las curvas, esas dos curvas del índice foliar y la cobertura y la evaporación de suelo, veíamos que se daban en forma simultánea, ¿no? Y muchas veces a la inversa, en el sentido creciente y decreciente.
La evapotranspiración, entonces, por lo tanto, es el resultado del proceso por el cual el agua cambia de estado líquido al gaseoso directa o a través de las plantas y vuelve a la atmósfera en forma de vapor. Aquí incorporamos los dos factores, o sea, tanto en forma directamente o a través de las plantas. Entonces acá representamos los dos fenómenos. Sería la suma prácticamente de los dos, de la evaporación más la transpiración. Y las mismas unidades que la otra en milímetros, y 1 milímetro son 10 metros cúbicos por hectárea. Bueno, los factores que afectan la evaporación, la evapotranspiración, serían la suma de los factores que afectan la evaporación y la transpiración. Es decir, factores meteorológicos, radiación solar, temperatura, viento, presión, duración del día, energía. Factores del suelo, energía de retención por parte del suelo, y de la planta, especie y variedad, tamaño, color, morfología, y mecanismos de regulación de cierre y apertura de estomas, serían algunos de los factores que afectan la evapotranspiración. ¿Cómo se mide la evapotranspiración? Bueno, tenemos medidas directas como pueden ser lisímetros. Estos lisímetros son pequeñas estructuras donde nosotros colocamos una porción de suelo, el cultivo, y hacemos ingresar y medimos, por supuesto, los parámetros meteorológicos, y podemos establecer balances hídricos a partir de esto, ¿no? O sea, es decir, yo puedo decir que la evapotranspiración de este lisímetro va a ser lo que yo le estoy regando, más la lluvia, menos lo que sale por drenaje, y más menos la variación de humedad que tenga este suelo. Es decir, que ese balance yo puedo analizarlo, digamos, desde el punto de vista de este lisímetro, ¿no? Tenemos distintos tipos, digamos, de determinaciones experimentales de la evapotranspiración. Como ya dije, las medidas directas pueden ser evaporímetros, lisímetros o parcelas de ensayo. Todos tienen la misma lógica. Se aísla una porción del suelo y esa porción del suelo se controla todas las variables y se deja como variable de incógnita la evapotranspiración, y los otros parámetros son los controlados y los medidos, ¿no? Entonces, bueno, los lisímetros en general pueden haber de dos tipos: los lisímetros de drenaje, o sea, mide todos los parámetros y lo que el excedente va como drenaje. Entonces, por lo tanto, la diferencia nos va a dar lo que se evapotranspira en el cultivo o por pesada, que es la otra manera de tener los lisímetros. Yo pongo una cantidad de suelo acá con un cultivo, y por la diferencia de peso, producto de esta balanza de precisión que coloco en este lugar, puedo determinar cuánta agua se evapotranspiró de ese cultivo, ¿no? Y de ese suelo. Hay ensayos en estaciones experimentales que son muy grandes, como esto, o como esto. Fíjense que acá tiene prácticamente grandes superficies, y todo esto un gran lisímetro donde yo mido diferencias de peso a través, digamos, por la variación que sufre de la evapotranspiración. Acá está en la parte inferior, fíjense, son estructuras muy, muy grandes. Esto no es en el país, sino en Norteamérica, donde tiene grandes lisímetros para medir ensayos con distintos tipos de vegetal. La otra manera de ver esta variable de evapotranspiración como otras variables es, digamos, no solamente medirla directamente, sino estimarla en forma indirecta, o sea, la estimación. Y se estima a partir de ecuaciones y fórmulas que nosotros vamos a ver a través de este tipo de métodos empíricos. Es decir, estos autores han hecho algunos ensayos y han sacado sus propias fórmulas para interpretar la evapotranspiración de un cultivo o de evaporación de suelo, etcétera, etcétera. Estos son, digamos, algunos de los autores más reconocidos históricamente. Vamos a ver que de estos vamos a trabajar prácticamente uno solo, con una modificación de Penman, Monti, que es la más utilizada en la actualidad. Es decir, todos estos autores han trabajado por estas fórmulas de evapotranspiración. Vamos a ver dos o tres formulitas. Primero vamos a ver donde se inició prácticamente toda esta teoría, digamos, de la evapotranspiración, y lo hizo a través de Sorway, un primer autor norteamericano, donde decía que la evapotranspiración potencial, es decir, la máxima
evapotranspiración que puede tener una zona, un cultivo, va a depender fundamentalmente de una constante K y de una evapotranspiración sin corregir, que ya vamos a ver qué depende. O sea que esta evapotranspiración en milímetros por mes, la medida de esta manera, se daba en función de esta ecuación de un valor K y un valor ETP sin corregir. Vamos a analizar rápidamente estas fórmulas. Por supuesto no hay que sabérsela de memoria ni nada, solamente de qué depende, qué parámetro va a depender esto. Estas son fórmulas, inclusive esta fórmula es prácticamente poco usada. Se usa fundamentalmente para zonas áridas, donde se trabaja con la evapotranspiración potencial, es decir, en zonas áridas se trabaja con este tipo de ecuación, entonces por lo tanto todavía en algunos autores, alguna gente puede llegar a estar utilizando esto. Fíjense que el valor K depende de la latitud y la insolación, o sea, hay parámetros, vamos a llamar un parámetro geográfico, la latitud, y la insolación, que es la cantidad de radiación que ingresaría por mes. Es decir, que son geográficos y climáticos, ¿no? A la larga también la latitud va a depender, va a estar relacionada con la insolación, pero de alguna manera son parámetros climáticos y geográficos, ¿no? La evapotranspiración sin corregir va a depender de un parámetro que depende de la temperatura, o sea, va a depender de valor T. Es decir, que toda esta ecuación y a su vez el valor T va a depender de toda esta ecuación del I, que es un índice calórico anual, y el índice calórico anual depende de los índices calóricos mensuales, y el índice calórico mensual depende de la temperatura. Es decir, que todas las ecuaciones estas dependen de la temperatura, la latitud y la insolación. Es decir, que Solvay en general la podemos decir que es un método netamente climático, donde prácticamente el cultivo no aparece acá reflejado en ninguna parte de esta metodología. Es decir, que es un método netamente climático, donde en función de la temperatura, latitud e insolación podemos determinar la evapotranspiración potencial del cultivo. ¿Es aplicable a nuestra zona? Yo diría que no, porque no tiene en cuenta humedad relativa, viento y otros parámetros que ya las nuevas ecuaciones un poco más modernas, sí se lo tienen en cuenta. Y repito, esto para una zona más bien árida o semiárida. Acá dejo las ecuaciones también representadas, pero no tienen importancia desde el punto de vista, vamos a llamar, local. Y la otra ecuación que se utiliza, el método de Blaney y Cridle, acá incorpora el concepto de uso consuntivo. El uso consuntivo del cultivo se obtiene de la siguiente manera: un valor de Kc por un F, donde este F depende denominado factor de uso consuntivo, depende de la temperatura media anual y la luminosidad, y ese F depende, por supuesto, de un valor P. El F mayúscula depende de un F minúscula y un P. Ese F minúscula depende de la temperatura, y P va a ser la cantidad del porcentaje de hora de luz solar, la cantidad de hora de luz solar relativa, ¿no? Y K el coeficiente cultivo, de crecimiento de un cultivo. Es decir que, bueno, si vemos rápidamente la curva el ejemplo de Blaney-Cridle tiene esta parte que es totalmente climática, el F y el P, pero tiene una parte del cultivo que es el coeficiente o crecimiento del cultivo. Es decir que, bueno, sería la incorporación de Blaney-Cridle, es decir, incorpora el cultivo como un elemento o un factor de alguna manera nuevo en este tipo de ecuaciones, ¿no? O sea, está incorporando el cultivo y el crecimiento del cultivo en función de este uso consultivo. Por supuesto, si yo hago variar estos valores de T y de P para los distintos meses, y el Kc para los distintos periodos de cultivo, voy a tener el uso consultivo que en milímetros por mes para ese cultivo. Es decir, bueno, hay tablas, por supuesto, para la cantidad de hora de luz solar que tienen los distintos meses, y tiene para latitudes del norte y latitudes del sur, y para cada uno de estos valores cómo cambia ese porcentaje de horas de luz solar.
Bueno, y el que finalmente vamos a trabajar o que se trabaja normalmente es el método de Penman-Monty, que prácticamente es la mayoría hoy de los investigadores y los cálculos que se hacen de evapotranspiración en el mundo se hace con esta metodología o parecida. Es un método físico, es un modelo físico de evapotranspiración de referencia. Ya vamos a ver que tiene dos términos, un término de radiación. Fíjense, este término tiene un término de radiación y un factor de temperatura y un término aerodinámico, como se lo denomina esta segunda parte de la ecuación, donde estaría representada el viento con esta función F de U, la diferencia de presión de saturación y la presión real de vapor. O sea, esto sería la posibilidad que tiene de evapotranspirar, de evaporar la atmósfera, y en este lado la radiación, y en este factor la temperatura, y acá en el factor C nos estaría dando la humedad relativa, radiación solar, vientos diurnos con respecto al viento nocturno. Es decir que esta ET0, que sería la evapotranspiración de referencia, sería un término netamente climático, ¿no? Donde este modelo representa los procesos climáticos que están interviniendo en el proceso de evapotranspiración. Es decir que esta evapotranspiración de referencia digamos, o se define evapotranspiración de referencia a la tasa de evaporación de una superficie grande con un pasto de 8 a 15 centímetros de alto que crece activamente, digamos, y que cubre la superficie del suelo y sin limitaciones hídricas. O sea, lo que se hace es determinar para un cultivo cuál es la evapotranspiración para ese pasto verde, y eso se le denomina, digamos, la evapotranspiración de referencia. La FAO, que es una institución que se dedica a investigar este tipo, digamos, de fenómenos, que es una organización que tiende a minimizar el hambre en el mundo, y entonces a través del riego hace una mayor producción de alimentos y de alguna manera investiga sobre todo de cómo producir alimentos. La FAO utiliza esta metodología de Penman-Monty para un modelo que lo vamos a ver en práctica, que es el CRODWAT, donde está metida en ese modelo una simulación de los procesos que se dan en la evapotranspiración del cultivo de referencia, y por supuesto que esa evapotranspiración de referencia nos permite calcular lo que nosotros realmente queremos determinar, que es la evapotranspiración de un cultivo. Porque nosotros dijimos que ese cultivo, la evapotranspiración de referencia, era de una pastura entre 8 a 15 centímetros. Entonces, lo que nosotros queremos determinar es la evapotranspiración real, o la evapotranspiración de un cultivo en sí. Esa evapotranspiración, por supuesto, del cultivo va a depender del ET0, que es la información climática, y va a depender de la condición del tipo de cultivo y el estado de crecimiento de ese cultivo. Es decir, que yo lo que voy a tener, que la evapotranspiración de un cultivo va a ser igual al Kc, que me representa de alguna manera la evolución del cultivo, y el ET0, que me representa la condición climática reinante. Entonces, por lo tanto, como analizando esta pequeña ecuación, nos indicaría de que la evapotranspiración de un cultivo va a depender de la condición, el tipo y el estado del vegetal, y por supuesto de el clima reinante en ese momento. Entonces, de esa manera nos daría cuánto evapotranspira un cultivo. Y eso nos interesa, por supuesto nos interesa, porque de alguna manera esa va a ser nuestra salida cuando analicemos el tema del riego. Va a ser fundamental determinar esta evapotranspiración del cultivo. ¿Qué diferencia existe? Por ahí se mencionó el término de uso consultivo. ¿Qué diferencia hay entre uso consultivo y evapotranspiración de cultivo? Bueno, la diferencia es que el uso consultivo tiene en cuenta no solamente la evapotranspiración, sino además la formación de los tejidos. Acá estamos hablando que la evapotranspiración solamente es lo que un cultivo transpira y evapora, no la constitución de los tejidos.
Entonces, el uso consultivo es un concepto más amplio y tiene en cuenta de alguna manera esa cantidad de humedad que tiene un cultivo. Lo que pasa es que ese valor es insignificante con respecto a la evapotranspiración. ¿Cuánto es? Bueno, en algunos casos pueden ser un 2%. Entonces, de alguna manera podemos decir que la evapotranspiración de un cultivo se lleva al 98% y un 2% para la formación de tejido. Entonces, prácticamente podemos decir que el uso consultivo casi es igual o aproximadamente igual a la evapotranspiración de un cultivo. Ese valor Kc va a depender, por supuesto, del estado fenológico del cultivo y en qué periodo se encuentra ese estado. Entonces, un ejemplo, si nosotros tomamos cultivo de una soja, un arroz o un maíz, y de acuerdo al tipo de ciclo que tenga este cultivo, va a tener, y de acuerdo al periodo, en este caso medido cada 10 días, este, vamos a ver que cambia ese valor del Kc. Entonces, el valor de Kc varía aproximadamente entre 0,30 hasta 1,20 en algunos cultivos que evapotranspiran más. 1,10, 1,15, 1,20 son los valores máximos de ese valor de Kc. Este valor de Kc se obtiene generalmente en lisímetros como se vieron anteriormente. Y esos lisímetros, bueno, en Argentina, en algunos lugares, Pergamino, en algunas estaciones experimentales del INTA, hay algunos lisímetros de tipo donde se han hecho estos valores, la medición de estos valores de Kc. Es decir, que lo ideal sería tener el Kc para cada cultivo que yo estoy desarrollando en nuestra zona para tener una mayor exactitud de cómo es la evapotranspiración de este cultivo, ¿no? Acá vemos un ejemplo de Balcarce para un ensayo hecho para maíz, girasol y soja para distintos periodos de cultivo y valores de Kc inicial, máximo y final y un promedio, ¿no? Son ensayos hechos en laboratorio o perdón, en campo, pero con mediciones controladas para obtener este valor, este Kc. Es decir, que el Kc yo lo puedo de alguna manera si yo mido la evapotranspiración del cultivo en el lisímetro y mido por otro lado los valores de la condición climática a través de una estación meteorológica y esto lo paso dividiendo acá, yo lo que puedo determinar es el valor de Kc. Y así es como se hace realmente en los lisímetros para determinar entonces el valor de este Kc. Tenemos, por supuesto, para los distintos cultivos y para los distintos periodos de crecimiento del cultivo, los distintos valores, tablas, tanto nacionales e internacionales como nacionales, fundamentalmente de los distintos cultivos, cómo cambia ese valor de Kc. Lo que queremos obtener finalmente sería una curva de Kc, no un valor, un único valor, sino en este caso la FAO con una metodología que vamos a ver en la práctica, vamos a ver que esto se puede dividir en periodos, un cultivo yo lo puedo dividir en periodo inicial, de desarrollo, medio y final, tomar un valor de Kc inicial y lo prolongo durante todo este valor, este periodo inicial, que puede ser 20 días, 15 días, de acuerdo al vegetal. Luego tomo un valor de valor medio, lo prolongo durante este periodo de valor medio y tengo un punto de K final, que esto me estaría dando un punto cuando yo cosecho el vegetal. Es decir, tengo esta recta horizontal y este punto final. Lo único que hago es unir este punto con esta recta y esta recta con esta recta y me queda esta curva, o sea, me queda esta recta unida que yo la puedo hacer con un trazo continuo, ¿no es cierto? Y determinar la curva de Kc para el cultivo. ¿Qué obtengo? ¿Qué puedo obtener con esto? Bueno, sin duda, si yo tengo por otro lado la estación meteorológica y puedo sacar el ET0, que es la evapotranspiración de cultivo de referencia, multiplicándolo con el valor de Kc, puedo estar aproximando cuál va a ser para cualquier día digamos, del cultivo entre la cosecha, perdón, entre la siembra y la cosecha, cuánta agua me está evapotranspirando este cultivo. Esto es muy importante porque es una forma de saber cuánta agua me está saliendo del suelo y por lo tanto, ante el riego, ante la posibilidad de regar, cuánta agua yo tendría que regar para reemplazar esta agua
que se estaría saliendo a través del cultivo. Y yo podría interpretar en el caso del secano, como lo hemos hecho para algunos cálculos, ver cuánta agua se me está evapotranspirando del suelo y de alguna manera cuánta agua de reserva me quedaría en el suelo para saber en qué momento puedo estar en periodos críticos del cultivo con la visión de la humedad. Acá un ejemplo práctico donde tenemos un cultivo de maíz en la ciudad de la localidad de La Paz, en Entre Ríos, un maíz sembrado el 1 de octubre, medio atrasado, y marzo, y bueno, 150 días, valor, acá se toma un valor inicial de 0,3 y un valor máximo de 1,2 y valor final de 0,35, construimos la curva y esto me da, yo puedo unirla con un trazo continuo, esto y me da el valor del KC, en el caso para La Paz, para un cultivo con este periodo. Entonces, de alguna manera, estos son un análisis del valor de KC que con el valor, repito, de LT0 me podría determinar cuánto me está consumiendo en milímetros diariamente un cultivo. Bueno, pasando al concepto, la última variable que vamos a ver con este video de la primera parte, digamos, de hidrología agrícola, es la infiltración. Nos va a interesar muchísimo la infiltración porque es una de las variables más importantes de ingreso del agua al suelo, es la variable que me representa esto y una de las variables más importantes para manejar lo que es el concepto tanto de la hidrología agrícola como para manejar la técnica del riego y del drenaje. O sea, la interpretación de este fenómeno es prácticamente es básico para esta interpretación. Es decir que eh, vamos a definir lo que es, por supuesto, la infiltración. Es el proceso hidrológico por el cual el agua ingresa al suelo a través de la superficie. Acá vemos un ejemplo, una superficie de un terreno donde se infiltra el agua y esa agua puede ir a almacenarse en forma de almacenamiento humedad del suelo o puede, si a través de percolación profunda, puede ir a un nivel freático y de alguna manera ir a parar a un acuífero y por lo tanto este acuífero puede alimentar al agua superficial, o puede ir en forma subsuperficial o en forma, digamos, subsuperficial o subterránea a alimentar nuevamente a la parte superficial. Es decir, que lo que se infiltró en esta posición puede llegar también a moverse en forma subsuperficial o a moverse en forma subterránea y salir en otro punto en forma superficial. Es decir, pero bueno, ahora vamos a ver justamente en este video, vamos a ver cómo pasa el agua de alguna manera y de qué forma pasa al interior del suelo en este proceso llamado infiltración. De alguna manera, en una primera etapa, el agua cuando se ingresa al suelo satisface la humedad del suelo de una manera, la zona cercana de la superficie, posteriormente aumenta el nivel de humedad y pasa a formar muchas veces, cuando ese nivel de humedad es más importante, pasa a formar parte, por percolación profunda, puede llegar a pasar a niveles freáticos, como dijimos. Otra definición, bueno, el proceso de ingreso vertical del agua al suelo desde la superficie, una determinación muy parecida, una definición muy parecida a la anterior. El agua penetra por los macro y microporos del suelo, generando un frente húmedo que varía según el aporte de agua, según la textura, la estructura, la materia orgánica, el contenido de humedad del suelo, la salinidad y sodicidad, y el estado físico o el estado que tiene el suelo, en el caso si está pasado con arada, si está surcado o está sembrado o tiene algún tratamiento, alguna labor especial. Se modela para diseñar los sistemas de riego y hacer los balances de agua. O sea, es necesario, como ya vimos, esta variable es fundamental para este tipo de conocimiento. Vamos a definir capacidad de infiltración. Se define capacidad de infiltración a la cantidad máxima de agua que puede absorber un suelo en determinadas condiciones
determinadas condiciones. El valor que es variable en el tiempo en función de la humedad del suelo, del material que conforma el suelo y la mayor o menor compactación que tiene el mismo. Vamos a ver que esa capacidad de infiltración un poco es vamos a llamar esa capacidad de poder infiltrar que tienen los suelos. De hecho que la infiltración es una variable, digamos, una variable que va a depender fundamentalmente del tipo de suelo y la condición en que se encuentra este suelo, ¿no? No solamente el tipo, sino vamos a ver vamos a ver con qué tipo de labor tiene este suelo, cómo está laboreado y si está compactado o no está compactado. Vamos a ver qué material tiene y en función a esto va a depender, digamos, ese ingreso del agua a niveles inferiores, o sea, de pasar del medio atmósfera al medio suelo con distintas velocidades. Y esa velocidad y esa, vamos a llamar esa capacidad máxima que tiene el suelo, se va a denominar capacidad de infiltración. Los factores en general que afectan a la infiltración son varios, ¿no? De superficie, la pendiente, la formación de costras si hubiera, vegetación, el laboreo, o sea, todo lo que sea la parte superficial del suelo. La textura, si tenemos suelos arenosos, suelos arcillosos, la estructura, el tipo de estructura que tengamos va a favorecer o va a entorpecer la infiltración. La materia orgánica, en general, la mayor materia orgánica, tenemos una mayor proporción de agua que ingresa al suelo. Tenemos a profundidad del suelo, a mayor profundidad, mayor almacenamiento. A la humedad antecedente, a mayor humedad del suelo, menor infiltración. Es decir, suelos que están más húmedos, tenemos menos posibilidades de infiltrar el agua. Y la temperatura del suelo, otro factor importante. La temperatura del suelo va a depender sin duda porque en suelos que están con mayor temperatura se infiltra, digamos, mejor el agua, hay una menor viscosidad, por lo tanto, y al revés, cuando tenemos mayor viscosidad va a haber una mayor dificultad en la infiltración. Bueno, la tasa y la capacidad de infiltración la vamos a medir a través de curvas, digamos, que vamos a analizar. Estas curvas normalmente se obtienen con ensayos de campo y lo que vamos a analizar es la relación que existe entre la intensidad de precipitación y la capacidad de infiltración que venimos hablando, lo que se denomina muchas veces tasa de infiltración, que es la velocidad real a la cual el agua se infiltra durante una lluvia y también se denomina intensidad de infiltración. De un ensayo de campo, lo que vamos a determinar va a ser la lámina acumulada, es decir, yo voy a ensayar con alguno de los métodos que ya vamos a ver cuánta lámina se acumula, se va infiltrando en forma de lámina acumulada y en función de esa variación de altura con respecto al tiempo vamos a determinar lo que es la intensidad de infiltración o la capacidad de infiltración que va a tener una curva decreciente como esta que está acá a la derecha. Es decir, yo voy a tener en esta curva que va a ser la curva que vamos a trabajar durante todo el cuatrimestre. Esta curva va a tener una capacidad de infiltración inicial, luego va a ser decreciente hasta hacerse prácticamente constante a un valor que se denomina infiltración base. Prácticamente este valor lo vamos a asimilar a la conductividad hidráulica de los suelos. Es decir, que prácticamente yo estoy definiendo con esta infiltración base la conductividad que tiene mi suelo, con esta interpretación de esta curva. Acá tenemos un ejemplo de un ensayo de campo donde se ve un poco cómo es la lámina acumulada en centímetros en función del tiempo y me está dando una forma creciente de este tipo. Y esta infiltración se va a medir en milímetros por hora. O sea, recuerden que estamos hablando de velocidad de infiltración, la vamos a representar con un valor F minúscula, y velocidad de infiltración base también, que la vamos a hacer casi constante, y la lámina acumulada la vamos a, digamos, la vamos a expresar a través de milímetros infiltrados o centímetros infiltrados. Y la infiltración promedio también nos va a dar la infiltración
en un periodo determinado de tiempo, es decir, promediando cómo es esa capacidad de infiltración. Entonces vamos a trabajar con todas estas expresiones donde nos dicen que una es la velocidad o capacidad de infiltración, eh, una puede ser la infiltración base, la lámina acumulada y la infiltración promedio. Son las, vamos a llamar las variantes del concepto de infiltración que vamos a manejar. Este fenómeno, este fenómeno de infiltración tiene una ecuación, la podemos medir a través de instrumentos que ya vamos a ver inmediatamente y la podemos expresar a través de ecuaciones, o sea, formas que me representan de alguna manera el fenómeno, ¿no? Y tenemos así, por lo tanto, ecuaciones que digamos que interpretan esta capacidad de infiltración. El autor, hay muchos autores que interpretan este fenómeno, pero sin duda el que más vamos a utilizar va a ser la ecuación de Kostiakov. Ecuación de Kostiakov que nos está diciendo que la lámina infiltrada total en función del tiempo va a ser F en función de un C por T a la M, donde C y M son parámetros propios de cada dato experimental, pero fundamentalmente del tipo de suelo y de la condición de humedad que se encuentra en ese suelo. Y F va a ser la lámina total infiltrada en función del tiempo. Si nosotros derivamos esta expresión en función del tiempo, nos estaría dando el F, que es la capacidad de infiltración, ¿no? Esa capacidad de infiltración, al ser derivada, lo que estamos haciendo es el M por C, T a la M menos 1, y entonces por lo tanto reemplazamos estos valores con un nuevo valor K y un nuevo valor N, y nos quedaría esta ecuación decreciente de, como vimos, que era la capacidad de infiltración. Esta ecuación representa de alguna manera esta curva que vimos acá anteriormente, de forma decreciente. Y fíjense que tiene un valor inicial y un valor final. Entonces, por lo tanto, esta ecuación decreciente, esta sería la ecuación de Kostiakov para la capacidad de infiltración. Es decir, que esta ecuación representa el fenómeno, pero por sin duda nosotros tenemos que determinar estos parámetros K y N en campo para ver cómo es el tipo, digamos, de ecuación y cuáles son los valores experimentales que yo voy a colocar aquí en esta ecuación. Sin duda, bueno, otra ecuación utilizada también para representar el fenómeno, el problema que tenía la ecuación de Kostiakov es que muchas veces tanto la consideración de la capacidad de infiltración inicial o la velocidad de infiltración inicial tendía digamos, a infinito y prácticamente tampoco se hacía cero muchas veces la capacidad de inflación final, digamos, ¿no? Entonces surge una nueva ecuación que es la ecuación de Horton. Esa ecuación tiene una mejor representación, digamos, del fenómeno y por lo tanto tiene en cuenta una capacidad de inflación inicial, una final y por lo tanto tiene una mejor representación. El problema que tiene esta ecuación que tiene más parámetros para definir y por lo tanto tenemos tres parámetros, lo cual se hace muy complicada la determinación experimental de esta ecuación. Por eso normalmente se usa más bien Kostiakov, que es una ecuación mucho más sencilla. Y Holtan, que sería otra variante, también indica una capacidad de infiltración con parámetros que va a depender fundamentalmente el A de la vegetación y el SA, que es la porosidad, y el N, que es la textura. Entonces prácticamente tiene en cuenta otros parámetros que no lo tenía en cuenta la ecuación anterior, como pueden ser la vegetación, y finalmente tiene una infiltración base que no tenía en cuenta que no tiene en cuenta fundamentalmente Kostiakov. Es decir que son ecuaciones más completas pero más difíciles de manejar por los parámetros y la forma de determinar los parámetros. Bueno, acá tenemos el valor de A, el valor de GI, que son, digamos, expresiones, digamos, de la ecuación original que se transforma cuando tenemos otro tipo de relaciones, digamos, con respecto a la evapotranspiración. O sea, que está relacionado también con la capacidad de infiltración con la relación con la evapotranspiración. Entonces,
son variantes de esta fórmula de Holten que se utilizan, pero ya le digo, con una complejidad mucho mayor. ¿Qué es importante conocer, digamos, de la infiltración? Bueno, nosotros nos va a interesar mucho porque nos fija de alguna manera, es la llave, como yo siempre digo, la llave de entrada del agua al suelo. Si vemos acá en la imagen superior un hietograma de lluvia, estas son las barras de lluvia de hietograma, acá está en función del tiempo, es la cantidad de milímetros que ha caído, vamos a poner 1 hora, 2 horas, 3 horas sucesivamente. Y acá representamos la curva de capacidad de infiltración. Vamos a ver que si yo superpongo esta curva con este diatograma, todo lo que esté por encima de la curva de capacidad de infiltración, dada que esta es la capacidad que tiene el suelo de infiltrar agua, todo lo que esté por encima va a ser lluvia en exceso. ¿Qué es la lluvia en exceso? Bueno, es lo que prácticamente podría llegar a escurrir. Es decir, que todo lo que está por debajo de la curva de capacidad de infiltración es un volumen infiltrado. Entonces, de lo que llueve, todo esto que está por debajo es volumen infiltrado. Y lo que está por arriba es lluvia en exceso. Que si llega a haber pendiente, en el caso de un terreno con pendiente, puede producirse escurrimiento. Normalmente escurre porque tenemos generalmente un terreno con una determinada pendiente y esto hace de que escurra superficialmente. Esa es la lluvia en exceso. Entonces, ese es el principal fenómeno y el cual nos indicaría de alguna manera cuál va a ser la cantidad de agua por encima y por lo tanto el agua en exceso y por lo tanto cuál va a ser el agua realmente infiltrada. Entonces, esto es importante para relacionarlo, como vamos a ver, con tanto en el riego como para la hidrología en general. Es decir, que cuando todo el agua que esté por encima, si yo echo mucha agua o llueve en forma muy intensa, seguramente todo lo que está por arriba, la capacidad de infiltración, va a escurrir. Si hay pendiente, por supuesto. Inicialmente se acumula una lámina de agua y luego se comienza a mover producto de la acción de la gravedad. Es decir, de que esta curva entonces resulta muy importante para determinar dos cosas: el volumen que puede estar de alguna manera escurriendo o lluvia en exceso y lo que puede estar infiltrando. Otra de las cosas que es interesante conocer son los índices de infiltración. Es decir, yo puedo determinar para una zona un índice que es la capacidad para la cual, a partir del cual me va a escurrir, digamos, va a haber escurrimiento superficial. Es decir, que estos índices me indican de alguna manera una lluvia cuánto yo voy a, digamos, puede haber como una escorrentía superficial, que nos permite de alguna manera rápidamente determinar, teniendo estos índices, cuánto agua puede escurrir y cuánta agua puede infiltrar en forma precisa. Bueno, acá vamos a ver un poquito en forma, digamos, de cuáles son los métodos para determinar la infiltración. Como verán, hay muchos métodos para determinar la infiltración de un suelo, ¿no? Recuerden que la infiltración sigue siendo una propiedad básica de los suelos. Entonces, de alguna manera, vamos a determinar, nos va a interesar conocer esta infiltración y cómo es este proceso de infiltración. Entonces, para eso para medirla, tenemos métodos de laboratorio y métodos de campo. Los métodos de laboratorio son de carga constante y variable, ya vamos a ver rápidamente cómo son, y los métodos de campo vamos a ver si estamos en zona saturada o zona no saturada. ¿Qué significa esto? Si el suelo se encuentra en zona saturada, significa que está completamente lleno de agua, vamos a tener un tipo de método, y si normalmente vamos a trabajar en zona no saturada, es decir, vamos a tener todos estos métodos para interpretar este fenómeno. En zona saturada lo vamos a ver en función, esto lo podemos ver cuando veamos drenaje. Sin duda este sería el área, o vamos a llamar la situación que vamos a ver cuando veamos drenaje. Y esto, por supuesto, cuando veamos riego o cuando interpretemos un fenómeno de hidrología en general. Vamos a ver rápidamente algunos de estos métodos. Bueno, los métodos de laboratorio en general, de carga constante y variable, lo que se hace es probar una muestra de suelo y probar en un determinado probeta o sistema
se le incorpora una lámina de agua por superficie y ve, digamos, si es mucho el agua, se escurre por aquí, entonces siempre mantenemos en forma constante la carga de agua y vemos cómo desciende de alguna manera el agua en este nivel, digamos, y vemos cuánta agua percola, digamos, perdón, infiltra a partir de este suelo. A partir de una regla graduada, cómo desciende este nivel de agua. Si hacemos carga variable, podemos poner una probeta acá arriba, sometiendo al suelo con la carga esta que va a variar en función de a medida que vaya descendiendo el nivel de agua. Entonces, por lo tanto, de alguna manera vamos a cargar con distintas cargas, por eso es carga variable, ¿no? Esto se hace en laboratorio, de hecho que en laboratorio de la facultad acá se hace, probando, digamos, cuál va a ser la infiltración de este tipo de suelo. ¿Cuál es el problema de esto? Que estos suelos son muestras indisturbadas. O sea que acá sí tenemos de alguna manera en cuenta lo que es el suelo, pero desde el punto de vista de la textura, pero no del tipo de la estructura. Entonces, de alguna manera, acá son muestras disturbadas, entonces el dato no, digamos, no es tan real por este problema, ¿no? Ya yendo a los métodos de campo, podemos tener disco de tensión, como se aplica una carga de agua sobre una superficie porosa, como se ve acá. El pozo de método invertido, es decir, que yo lo que hago es colocar una carga de agua en un pozo y mido cómo desciende este nivel dentro del pozo, entonces interpreto cómo ingresa el agua en el suelo, de esta manera que hay un esquema abajo de cómo medir ese nivel de agua y cómo va descendiendo. Este mismo pozo, cuando es zona saturada, vamos a medir en vez de el descenso, va a ser el crecimiento, porque imagínense que en un medio saturado todo esto está alrededor lleno de agua, entonces el agua se llena al pozo, y entonces mediremos no el descenso, sino el crecimiento de ese nivel en ese pozo invertido. Un permímetro de Geld, que lo tenemos acá también en la facultad, que es un instrumento donde se carga a través de una punta porosa, ingresa el agua y esa agua está metida en esta tubería, y esta tubería hace presión sobre esa porción porosa y a partir, digamos, de la infiltración permite de alguna manera medir esta, más que infiltración, por ahí la permeabilidad, que sería un parámetro ya más en profundidad que en superficie. Y el más usado, que un poco de alguna manera lo que nosotros hemos usado en distintas experiencias, internacionalmente también lo van a ver, inclusive le vamos a dejar en la plataforma un video de cómo hacer este ensayo, es el infiltrómetro de inundación a doble anillo. Esta metodología, una de las más utilizadas, y lo que se hace aquí es introducir dos cilindros de esta forma, se lo hinca a 7 a 10 centímetros del suelo, dejando una parte a la superficie del suelo, y en la parte central se le coloca una regla para medir las alturas en vertical, y se llena de agua prácticamente los dos cilindros. El cilindro exterior es para que haga de borde y el agua no se difunda en forma lateral, sino que lo que se mide en la parte central sea la infiltración real en forma vertical. Es decir, que el cilindro exterior sirve para que no haya difusión, digamos, del agua en el suelo, y la parte central es la que permite medir propiamente dicho. O sea, lo que estamos midiendo acá es justamente la lámina que yo repongo, o sea, una vez que desciende un determinado nivel, lo vuelvo a reponer el agua y voy midiendo los tiempos a los cuales tengo que reponer el agua. Y van a ver el video que una vez que hacen eso se puede construir esta curva, digamos, primero de lámina infiltrada y luego la curva de capacidad de infiltración, que muchas veces, por supuesto, es decreciente. ¿Cuándo se para este ensayo? Cuando la medida entre un valor y el otro de reposición, el tiempo se hace constante, es decir que prácticamente ahí paramos este ensayo. Es un ensayo que es práctico y representa fundamentalmente la lámina
infiltrada a partir de una carga que tiene en la parte superior. Es decir, representa muy bien a los métodos que vamos a ver, que son los métodos de riego superficial. Los lisímetros, acá aparecen también los lisímetros, que son los depósitos estos enterrados que permiten de alguna manera medir también en este caso la infiltración. Acá lo que vamos a ver es ver cómo, en un lisímetro vamos a ver cómo se infiltra el agua, con qué velocidad, y la podemos, digamos, de alguna manera tomar con un recipiente en la parte final. O sea, esto también permite el lisímetro medir lo que es la infiltración. Acá vemos también otros ejemplos de lisímetros que permiten esta determinación. Los otros temas, otros aparatos para medir la infiltración y también el escurrimiento indirectamente, como dijimos, son los simuladores de lluvia. O sea, esto que es un simulador pequeño, una pequeña superficie de 20 por 20, y yo puedo acá en este suelo medir cuánto escurre de esta manera y tomar el volumen acá abajo, o directamente por diferencia, digamos, de lo que yo le agrego de precipitación, ver lo que infiltra. Acá este simulador de lluvia mayor, lo determino en esta zona, mido cuánto llueve, mido cuánto se escapa superficialmente, entonces por lo tanto la diferencia es lo que infiltra. Por diferencia voy a determinar con este simulador cuánto vamos a infiltrar. Otro método es tomar pequeñas cuencas también, o sea, tomar pequeñas cuencas en laboratorio o en campo, ¿no? Las pequeñas cuencas o pequeñas parcelas. Estas son las parcelas de escurrimiento. Acá tenemos estas que están acá abajo, son las del INTA Paraná. Fíjense, lo que se hace acá es determinar, producir en este caso un cultivo en esta parcela, ver cómo es la climatología digamos, del lugar, cuánto llueve y cuánto escurre superficialmente. Por supuesto, por diferencia podemos sacar cuánto es la infiltración para los distintos suelos, los distintos tratamientos y los distintos tipos de cultivos que yo estoy sembrando. Acá hay varias parcelas y mido en cada una de ellas. Esto es una experiencia a nivel internacional para determinar cuánto es la pérdida de suelo, ¿no? Y determinar un método que vamos a ver en el próximo video, que es el método de la curva número, ¿no? Este otro ensayo, esto también en Entre Ríos, acá en la zona de Las Delicias, donde en una cuenca de la Escuela de Las Delicias, un área piloto, se determinó el punto de salida de la cuenca y se permitía medir tanto el caudal como la erosión, digamos, de toda esa área, ¿no? Entonces también en una cuenca experimental que por diferencia puedo sacar la infiltración. Esto es muy representativo porque son áreas más grandes que los ensayos pequeños de 20 por 20 o de los simuladores de lluvia, ¿no? Al tener mayor cantidad de área tiene mucho más representativo. Bueno, y evidentemente esto lo vamos a utilizar cuando veamos escurrimiento superficial porque, como dijimos, la diferencia entre lo que infiltra, que es lo que está acá abajo, nos va a interesar por otro lado cuando veamos escurrimiento en el próximo video, nos va a interesar cuánta lluvia nos va a provocar ese escurrimiento, ¿no? O sea, y por lo tanto lo que va a separar lo que infiltra con lo que llueve va a ser la curva de capacidad de infiltración, que es la que nos va a determinar esa separación. También lo vamos a ver en riego, porque este hidrograma, este diatograma puede estar dado, en vez de ser una lluvia, va a ser un caudal entregado producto del riego. Entonces vamos a ver el análisis entre el escurrimiento, entre la cantidad de riego entregada con el tipo de suelo y cómo va a ser la capacidad de infiltración. Bueno, de esta manera decimos que bueno, va a haber un segundo video de hidrología agrícola donde vamos a continuar viendo las otras variables de este ciclo hidrológico,